Ok. Nuestra enseñanza para el día de hoy se titula, le hemos puesto como título, las tradiciones. Aquí hay algunas cosas, no se alcanzan a ver muy bien porque esta parte está pequeña. Están aquí las 4 especies de Sukkot, ¿verdad? Está la Hanukkah, están las tablas de la Torá, está los árboles que están echando flores por el año nuevo de los árboles, etcétera. Muchas cosas que las cuales se habla en el judaísmo, en raíces hebreas, y que a veces ni noción tenemos. Ahora, ¿qué de esto es tradición y qué de esto es ordenanza del Eterno? Es lo que tenemos que aprender a diferenciar, a discernir. Vamos a hacer una tefilá, una oración al Padre Eterno, que sea Él ayudándonos a llevar a cabo esta enseñanza. Padre Eterno, Elohim de los ejércitos, si hay alguien que puede guiarnos a través del camino lo más cerca posible de la Escritura, y si fuera posible, bien, andando, caminando bien en la Escritura, ese eres tú, Adonai. Ese es el Ruach de Elohim, el Espíritu de Elohim. Ese es mi Rabí, Yeshua el Mesías. Padre, en ese nombre te doy gracias y te suplico, ayúdanos a que esta enseñanza quede grabada para nuestras futuras generaciones, para nosotros el día de mañana poder echar mano de ello otra vez. Gracias, Abba, por siempre la gloria a usted solamente. Nos guste o no, somos un pueblo conformado por tradiciones y costumbres muy diversas. Aquí en esta congregación la mayoría somos del mismo país, en sí todos. Pero hay otras congregaciones donde hay de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Y es ahí donde, no, pues que tenemos que hacer esto y no, que hacemos lo otro. Y cada quien quiere la tradición de su país. Entonces, por lo mismo de que hay muchas tradiciones cuando somos de diferentes pueblos, ¿ok? Para muchas religiones es muy fácil atacar debido a que no están conscientes con base en la Escritura que es una tradición, cuál es su origen y el lugar que conserva en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, aquí estoy poniendo una diapositiva, una imagen con tradiciones del país donde venimos, de donde la mayoría procedemos. Por ejemplo, esta. ¿Saben qué es esto? Eso sí, es un burro, pero aparte de burro, ¿qué es? Es una piñata, ¿verdad? Bueno, eso es una tradición. Simplemente es una tradición. ¿Ok? El nopalito, los tacos, ¿verdad? Con crema. El cantarle, el chile, todo eso. Los dulces envueltos, ¿verdad? Todo eso se habla de que es una tradición del pueblo de donde originalmente somos. Entonces, hoy vamos a hacer estas preguntas. ¿Es pecado seguir tradiciones? Bueno, no, te espérese tantito. ¿Se opuso nuestro Rabí Yeshua a las tradiciones? Entonces, a ver, vamos a seguir. ¿Deberíamos seguirlas nosotros también? Pero las de nuestro pueblo. ¿Y por qué ahí también le ponemos no? Este estudio muestra la posición que el Hijo del Eterno debe de tener en cuanto a las tradiciones. Desde hace algún tiempo me he interesado en la tradición, sobre todo por el acercamiento que hemos tenido con el pueblo de Israel, y sabemos por la palabra, ¿ok?, que la palabra tradición sí aparece en las Escrituras. Sobre todo en el Brit Hadashah aparece. Solo que por mi cabeza
pasaba un mundo de problemas, de barreras, ¿verdad? Que por las ideas preconcebidas que ya tenía desde que llegué a una congregación y me dijeron, las tradiciones son más malas que la carne de puerco. Bueno, entonces por eso siempre tenía, según yo, cuidado de no tener ninguna tradición. Pero ahí le va. El día del niño, ¿está en la Biblia? ¿El día de las madres? ¿El día del padre? Ok, ¿y qué es eso? ¿Y por qué nadie se pregunta por qué hacemos eso? El día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, ¿está en la palabra del Eterno? ¿Por qué nadie se queja? Ah, no, yo quiero venir a trabajar el día de Acción de Gracias, a mí no me dé el de descanso. ¿Por qué nadie se queja? Usted sí se queja, hermano. Bueno, solamente hay uno que se queja. Por esa razón decidí poner manos a la obra e investigar acerca de la tradición. En primer lugar, me fui al diccionario para ver qué dice la lengua española acerca de la palabra tradición. Y vean lo que dice. Es una transmisión, transmitir hechos, o transmisión oral de hechos históricos, doctrinas, composiciones literarias. ¿Ok? ¿De qué está hablando? Doctrinas, primero, composiciones literarias. ¿Qué es una composición literaria? Por ejemplo, en México hay un canto muy famoso. Gracias, hermano. Canta y no llores. El cielito lindo. Todo mexicano sabe. Y donde quiera que haya un mexicano que progresa, le cantan el cielito lindo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es algo tradicional. Esa es una composición literaria. La otra, las mañanitas que compuso el rey David. Dicen, yo no sé por qué le achacan a David algo que él nunca compuso, pero dicen que él las compuso. ¿Ok? Bueno, eso es parte de una tradición mexicana. No es parte ni siquiera del pueblo de Israel, es parte de la tradición. Eso es una composición literaria. Costumbres. ¿Cómo cuáles costumbres? Por ejemplo, solamente una hermana de la congregación y su esposo saben hacer champurrado, un atole que se hace a base de masa, chocolate y leche. ¿Ok? Muy pocos lo saben hacer, pero es una tradición que no se debería de perder. Debe de enseñarla a sus hijos y los hijos a los hijos para que no se pierda. El mole, los tamales, son tradiciones que no se deberían de perder. Tampoco comerlas tan seguido porque no son muy saludables, pero no deberían de perderse esas tradiciones. ¿Ok? Bendito el Padre Eterno. Entonces, es una costumbre hecha de generación en generación. Segundo lugar, ¿qué significa la palabra tradición? Es una costumbre, es una doctrina que prevalece de generación en generación. Eso es tradición. Entonces, tradición es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Puede ser una costumbre, un hecho, una doctrina o una composición literaria. Y aunque esto estaba claro para mi mente, ¿ok? Existía una pregunta que no me dejaba. ¿Es mala entonces la tradición? ¿A quién de ustedes le tocó bailar estos famosos bailables tradicionales mexicanos? A mí también me tocó zapatear, incluso era parte de una materia que yo tenía que llevar en la escuela. No es que si quería, era parte de una materia. Y la reprobabas también como materia, o la pasabas. Entonces, como podemos ver, estamos llenos de tradiciones desde niños, desde que somos niños. Pero la pregunta es que me inundaba mi cabeza es ¿por qué Yeshua había hecho menciones no muy buenas de las tradiciones? Y eso me hacía que yo también hiciera hacia las tradiciones. Porque el Mesías, que cuando mencionaba las tradiciones, no tenía muy buen aspecto de ellas. Pero nada más hasta ahí llegaba mi comprensión. Entonces lo que practicó, ¿qué? Que no está en la escritura y él lo practicó. Eso es tradición. ¿Fue malo? No, porque hasta le dio un propósito específico y bueno, bendito el Padre Eterno. Entonces, ¿tiene algo de bueno la tradición? Sí, sí tiene algo de bueno. ¿Solo los legalistas fariseos seguían la tradición? No, el Mesías la siguió también. Sus discípulos la siguieron y no se metieron en problemas con el Eterno. Yeshua no lo hizo. Vamos a ver qué fue lo que sí hizo.
Entonces, tengo que cuidarme y cuidar a mi familia de las tradiciones. Con esto en la mente, empecé a investigar este estudio. Quisiera hacer una aclaración, y aunque el deseo de cada uno de nosotros es siempre mantenernos en la verdad, en el camino, en la palabra, y solamente aceptar lo que está escrito, amados hermanos, muchas veces nos resulta difícil. ¿Por qué? Por el trasfondo que ya tenemos, más cuando somos adultos. Por ejemplo, llega el Día de la Madre, y no es que sea malo honrar a tu madre, la Biblia lo dice, pero no dice cada 10 de mayo, dice todos los días, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es malo? No. El problema es que tenemos esa tradición, y como tradición nos acordamos una vez al año de honrar a nuestra madre. Nos acordamos de ella más seguido cuando ya está muerta, cuando ya no la tenemos. Cuando está viva, está bien la viejita, no pasa nada. Ok, pero es un mandamiento del Eterno, no es tradición, es mandamiento de Adonai. Honra a tu padre y a tu madre. Y deberíamos de hacerlo. Y entonces, amados hermanos, muchas veces el trasfondo que tenemos juega a favor o en contra. Lo que nos enseñaron desde que empezamos a llegar a la congregación, a una iglesia, por así decirlo. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos metieron en la mente acerca de las tradiciones? Bueno, lo que teníamos, eso influye de manera muy grande a la hora de practicar o no practicar ciertas cosas, de llevarlo a cabo o no hacerlo. Entonces, para hablar de tradiciones, lo que hice fue identificar en el griego, que es el idioma en que tenemos los escritos más antiguos, no los originales, los más antiguos. Los originales nadie sabe dónde están, por lo menos yo no sé dónde están. Los manuscritos más antiguos que tenemos están en griego. Hasta allá me fui al griego para ver, de acuerdo a la concordancia del léxico de palabras griegas y hebreas, arameas también, Strong, y encontré la palabra que se utiliza invariablemente para tradición. Y la palabra que más se utiliza es paradosis, y su raíz proviene de paradidomi, que significa literalmente entregar algo, poner algo en las manos de alguien, entregárselo. Entonces, paradidosis sería entregar algo, y esto concuerda con lo que dice el diccionario, que también nos dice que la definición de tradición es entregar hechos históricos o prácticas de una generación a otra. ¿Ok? Entonces, es importante entender que esta palabra, paradidosis, aparece en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, o Nuevo Testamento como se conoce, 13 veces. Por eso quisiera compartir con ustedes las conclusiones a las que llegué después de estudiar esas 13 veces que aparece. Vamos a dividirlo en 3 grupos, las tradiciones. En primer lugar, vamos a ver las tradiciones que son imparciales, las que no son malas ni buenas. Nada más son tradiciones. Las tradiciones imparciales, las cuales nos van a ayudar a sacar una definición más clara de lo que significa la palabra tradición. En segundo lugar, vamos a ver el grupo de tradiciones negativas, las que sí son malas, y vamos a ver por qué son malas. No por la simple tradición, por qué son malas. Esas negativas nos van a ayudar a estar alerta del riesgo que conlleva practicar estas tradiciones negativas. Tercer lugar, que vamos a ver, si es que existe algo positivo detrás de las tradiciones, también debemos conocerlo, sobre todo para edificarnos, ya que también se debe de saber que la enseñanza que yo recibí por mucho tiempo en la iglesia donde me congregaba, yo pensaba que se encontraba libre de tradiciones, porque todas las tradiciones me dijeron que eran malas. Entonces, y nos decían que solo los católicos, los religiosos, los fariseos y los judíos tenían religiones, los cristianos no teníamos. Bueno, por mi parte quería que las escrituras me hablaran y que ellas me confirmaran si son malas o no. Y hemos llegado a esta conclusión. Ahora voy a compartir contigo esas conclusiones. En primer lugar, vamos a ver esas tradiciones que son imparciales y que nos van a ayudar a dejar claro lo que la Escritura dice acerca de las tradiciones. Vamos a identificarlas, ¿ok?
Y sin duda alguna, toda tradición no fue creada por el Eterno. Toda tradición fue creada por los hombres. Toda tradición. Entonces, aun cuando muchos de los mandamientos de los cuales se deriva el pueblo de Israel, tiene el pueblo de Israel, del mandamiento ha surgido una tradición, aún así la crearon los hombres. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una cosa importante, la kippah. ¿Ok? La kippah es una tradición del pueblo de Israel. No es un mandamiento del Eterno, es una tradición. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces ponemos más arriba el mandamiento que la tradición, que la palabra del Eterno. Ahora, ¿nada más los judíos usan kippah? No, mire, vean, todos estos usan kippah. Todos ellos la usan. ¿Y quién los critica? Nadie. Nadie nos está criticando. Sin embargo, nada más ven a un creyente usando kippah. Este es hijo del diablo, ya es un hereje, ya está con tradiciones. Bueno, ¿ok? La kippah es una tradición. Ahora, quiero decirles, cuando usted ve a una persona en la calle, en la tienda, por allá, y lo ve usando una kippah, ¿usted qué piensa que es? ¿Romano? ¿Griego? ¿Vikingo? ¿Qué piensa usted que es? Inmediatamente usted se da cuenta que esa persona es. Entonces, ¿con quién te identifica la kippah? Con el pueblo de Judá. ¿Ok? Y en los últimos tiempos, 10 hombres de las naciones tomarán a un hombre de Judá del manto y le dirán, queremos ir contigo, porque sabemos que el Elohim está contigo. Y eso nos haría identificarnos también con Judá. Entonces, ¿es malo usar la kippah? No. No es malo. ¿Es una tradición? Sí. Pero vamos a seguir indagando, ¿ok? Y vamos a ver lo que dice el Mesías acerca de las tradiciones. Y vamos a ver que las tradiciones son creadas en primer lugar por los hombres, como se lo dije. Las tradiciones son creadas por los hombres. Mateo 15, 1 y 2. Entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan cuando comen pan. ¿De quién son las tradiciones? De los ancianos. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y de vanas sutilezas conforme a la tradición. ¿De quién? ¿Quién creó las tradiciones entonces? ¿El Eterno o los hombres? Los hombres. Conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Si nos damos cuenta, la Escritura es clara al afirmar que las tradiciones son creadas por los hombres. En siguiente lugar, vamos a ver que las tradiciones se transmiten de generación en generación. Estamos viendo el grupo de tradiciones imparciales. Solamente se transmiten de generación en generación. Marcos, capítulo 7, verso 11. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Mamá, todo lo que yo te iba a dar, lo siento, lo di de ofrenda, ya lo tengo prometido. Ya no te puedo ayudar. Y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes hacen. ¿Cómo se transmite esta tradición? La han transmitido, dice, de maestro a discípulo, de discípulo a discípulo, de discípulo a discípulo, hasta que el pueblo se llenó de estas tradiciones, invalidando el mandamiento del Eterno y muchas cosas semejantes a esas. Siguiente lugar, las tradiciones son usos que se adoptan por un grupo especial de personas o un pueblo, o una nación. Por ejemplo, las tradiciones de los judíos, Gálatas 1:14. El emisario, el discípulo Shaul, conocido como Pablo, dice, y en el judaísmo, hablando de su pueblo,
dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, la nación judía, siendo mucho más celoso de las tradiciones de ¿quién? Lo que le habían transmitido de tradiciones sus padres. En cuarto lugar, la supervivencia de las tradiciones para que sobrevivan depende de su uso. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tus nietos, hermana, no sepan hacer champurrado, atole con base de chocolate y masa? Se perdió. Se perdió la tradición. Ya no va a haber champurrado, no va a haber quien lo disfrute. En estos tiempos de frío tan rico que sabe, ¿verdad? Con un bolillito. Hasta en la noche sería bueno traerlo, va a estar más frío. El problema es que nada más ellos lo saben hacer. Nadie más quiere aprender. ¿Y qué sucede? Se va a perder la tradición. Entonces, para que sobrevivan, depende de su uso. El molito rojo, los tamales. Necesita que se sigan haciendo. Nos dice la escritura en Marcos 7:1, se juntaron a Yeshua, los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos del Mesías comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas ritualmente, el ritual que hizo nuestro hermano en ese rato. ¿Qué hacían? Los condenaban. No es que tenían las manos mugrosas, no es que tenían las manos sucias de tierra, no las tenían lavadas ceremonialmente, lo que es el Netilá Yadayim, y los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, todos, y todos incluía a Yeshua, sí, a Pablo, a Pedro, nomás que esa vez no lo hicieron, pero también lo hacían, ¿ok? Porque los fariseos y todos los Yehudim, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué pasa? ¿No comen qué? Pan. Entonces, con estos 4 sencillos puntos, podemos coincidir que lo que la Escritura dice tiene mucha semejanza con lo que dice el diccionario. ¿Qué nos dijo el diccionario? Son creadas por los hombres, se transmiten de generación en generación, son llevadas a cabo por un grupo especial de personas y para que sigan, depende de que se sigan practicando. Si no, se acaban. Segundo lugar, vamos al punto que ya conocemos. El aspecto malo, el negativo de las tradiciones. Punto número A. Las tradiciones pueden hacer que se quebranten los mandamientos de Elohim. Esto es peligroso. Cuidado. Mateo, capítulo 15, verso 3, él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan, qué cosa? El mandamiento de Elohim por causa de su tradición. Porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que le diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte, lo he dado de ofrenda a Elohim, ustedes dicen ya está libre de culpa. Y no permiten o no dejan que esa persona cumpla el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Entonces aquí llegamos a una primera conclusión. ¿Deberíamos ayudar económicamente a papá y a mamá? Aló, no escuché nada por ahí. O ellos nos deben de ayudar a nosotros. Ya te ayudaron mucho, hermano. Todo lo que te mantuvieron durante, ¿cuánto? ¿15 años? Por lo menos 14. Échale pluma, ¿cuánto te gastas en 14 años? Ahí ya como que no. Tú me debes 20, mija, ya. Sí, te llevé 2 años en mi espalda. Ok, bueno. Entonces, ¿deberíamos ayudar a nuestros padres? Sí. ¿Y qué sucede? Había una tradición que decía, bueno, no, tú nomás de aquí, en la iglesia, dale al sacerdote, dale al líder, y ya, no te preocupes por tu mamá y tu papá, Dios va a cuidar de ellos. No seas sinvergüenza. Al Eterno dale, hónralo, pero no te olvides de tu padre y de tu madre. ¿Tiene necesidad? Dale. ¿Tu mamá no está trabajando? ¿No ha trabajado? Dale, para algo le ha de servir lo que le des. Tu papá. Ayúdele. Bendito el Padre Eterno. Siguiente lugar. ¿Qué pueden hacer las tradiciones? Las tradiciones pueden hacer que se invaliden una. Primero era que, ¿qué cosa?
Ok, la primera era hacer que se quebranten. Segundo lugar, que se invaliden los mandamientos del Eterno, que quede sin valor, que quede sin efecto. ¿Se ha hecho mucho eso hoy en día? Sí. Hay una tradición que dice, el Viejo Testamento ya no sirve. Es tradición. Eso no es palabra del Eterno. Es tradición y muchos lo llevan a la práctica. Bueno, si la tradición puede hacer que se invalide el mandamiento del Eterno, eso es malo. Es negativo y es peligroso. Mateo 15:4. Porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Ya lo leímos esto. Entonces, con lo que yo pudiera ayudarte, eso ya es mi ofrenda al Eterno. Verso 6. Dice, ustedes dicen, ya no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de, ¿qué dijo el Mesías? De ustedes, pero él pertenecía a ese pueblo que le está diciendo a ustedes. ¿Pero a quién se lo está diciendo? Al grupo de fariseos, al grupo de escribas, no a la palabra del Eterno, no al pueblo judío, a quien está enseñando esas tradiciones. Y lo mismo nos diría a nosotros, ustedes están invalidando mi palabra por causa de su tradición. Que en tercer punto que vamos a ver de las tradiciones, de lo malo de las tradiciones. Las tradiciones pueden hacer que dejes los mandamientos de Elohim. Marcos capítulo 7, verso 8. Porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer. Esto es lo malo. Esto es lo peligroso de las tradiciones. Que por llevarlas a cabo, ¿ok?, desechemos el mandamiento de Adonai. Ahí le va uno, bien sencillo. Mujer, prepárate el jalá, porque vamos a celebrar Shabbat. ¿Ok? Viejo, amor, honey, cariño, como usted le quiera llamar, prepárate la botella de vino, porque vamos a celebrar un buen Shabbat. ¿Y ok? Te comes tu jalá, te comes tu buena cena, te tomas tu copa de vino, pero no vas a la congregación. ¿Qué estás haciendo ahí? Invalidando el mandamiento del Eterno por la... Sí, yo voy a celebrar Sukkot, pero la voy a celebrar a mi manera. Estamos haciendo algo, pero estamos invalidando el mandamiento del Eterno por una tradición. Ponemos la casa de campaña fuera de la casa, compramos las especies, pero no dormimos en la azúcar, no comemos al aire libre. Y entonces estamos invalidando la palabra del Eterno por una tradición. Amados hermanos, eso sí es terrible. También quiero decirle que nos advierte de cuidarnos de no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas conforme a la tradición de los hombres. No tienes que ser llevado cautivo por las tradiciones. ¿Por qué? Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, lo que dice Colosenses 2:8 ya vimos, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios de este mundo y no conforme al Mesías. Ahora, el Mesías, ¿celebró Sukkot? Sí. ¿Celebró Pesach? Sí. ¿Celebró Shavuot? Sí. ¿Celebró Hanukkah? Sí. ¿Pero cómo lo hizo? No invalidando el mandamiento de su Padre. Ok, bendito el Padre Eterno. Incluso, ahorita lo voy a decir, mejor más adelante mejor. Nuevamente, vamos a concluir una cosa. Las tradiciones pueden llegar a invalidar, a quebrantar, a que dejemos los mandamientos del Eterno, como también pueden llevarnos a ser engañados. Hay personas que viven de pura tradición, congregaciones enteras de judíos mesiánicos y de judíos que viven llenos de pura tradición. Y el día que no hay jalá, no hubo Shabbat. El día que no hubo vino, no hay Shabbat. El día que no se hizo el rezo, no hay Shabbat, no hay nada. Espérate, ¿y Elohim qué? ¿El espíritu de Adonai qué? ¿No se mueve en este lugar entonces? Sin Shabbat, en el Shabbat se mueve. Pero perdón, ¿no se mueve sin vino?
No se mueve sin pan, no se mueve sin velas, no se mueve sin kipá, no se mueve sin nada de eso. Y no menciono el talit, porque el talit no es tradición. Eso es un mandamiento del Padre Eterno, que pongamos los tzitzit en las 4 esquinas de nuestra ropa. Pero como no usamos ropa al estilo oriental, tenemos que usarlo en un talit que tiene 4 esquinas. Por esa razón lo usamos de esa manera. Pero sería bueno que lo usáramos durante todo el tiempo. Es más, no sería bueno, es un mandamiento. Perdón, es un mandamiento. El problema es que nada más lo usamos en Shabbat. Que nada más en Shabbat somos creyentes. Nada más en Shabbat somos hijos del Eterno. Entonces, ya ve que sí tenemos tradiciones. ¿Por qué? Porque el judío nada más la ha usado en Shabbat y nosotros también. Pero no tenemos tradiciones. No queremos tradiciones. Espérate, si estás más lleno de tradiciones de lo que te has dado cuenta. ¿Aló? Sí estamos aquí. Ahora, usted a lo mejor ha visto al hermano Mauro todo el tiempo con sus tzitzit. Dice, este loco no se los quita ni para ir a trabajar. Y nomás lo hemos juzgado. Cuando es el mandamiento para todos. Te estás riendo, ¿verdad? Que ya lo has dicho. ¿Sí? Deberías de usarlos para darle el ejemplo. Yo sé quién vende. Si quieren comprar. Bendito al Padre Eterno. Ve cómo por la tradición de usar el talit en Shabbat estamos invalidando ¿qué cosa? ¿Y eso es bueno, hermana? ¿Es lo más adecuado? Pero no tenemos tradiciones nosotros. No queremos las tradiciones. Pues las tenemos y las practicamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unas advertencias. Y en tercer lugar, vamos a ver lo positivo de las tradiciones, si es que las hay. Aquí es donde empieza mi sorpresa. Aquí es donde realmente me sorprendí, porque yo realmente pensaba que no había nada de bueno en las tradiciones. Sí, no era malo, pero no que fueran buenas. Y aquí vamos a ver lo que viene a continuación. Las tradiciones, no son malas en sí mismas, ya que el enviado, el discípulo Pablo, Shaul, dejó tradiciones a una congregación que en su mayoría eran de origen gentil. Y dije eran porque cuando les escribe, él expresó en 1 Corintios 12:2, ustedes saben que cuando eran gentiles, voy a hacerle una pregunta al hermano Juan. Hermano Juan, Johanan, tú sabes que cuando eras ilegal en este país, ¿quiere decir que sigues siendo ilegal o que ya no eres? Ya no lo es. ¿Por qué ya no lo es? Porque ahora tiene un permiso de trabajo. Mira las dos. Sí. Bueno, ahí está. Sí, tiéndela mejor, mija, para que no te vaya a contagiar. Bendito el Padre Eterno. Entonces, cuando eran gentiles, ¿qué le está diciendo ahora Pablo, Shaul? Que ya no lo son. Ahora son parte del pueblo bendito de Adonai. Y cuando eran gentiles, iban, según los arrastraban, tras los ídolos mudos. Pero ahora se supone que vamos detrás de la palabra, detrás del Mesías. Entonces, así que Shaul, conocido como Pablo, dejó advertencias a una congregación que en su mayoría eran personas que nacieron no judías, paganos, como se les dice en otras versiones. Pero ya no siguen siendo gentiles. Y vean lo que les escribe a ellos mismos en el capítulo 11, versículo 2. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Bueno, aquí dice, ¿cómo dice aquí? Instrucciones. Aquí viene el primer problema, que cada vez que decía tradiciones y se refiere a los fariseos, se refiere a los judíos, se refiere a los escribas, se refiere a cualquier grupo, lo tradujeron tal como tiene que ser tradición. Pero nada más dijo algo Pablo y le cambiaron. Dijo algo un apóstol y lo cambiaron. Y ahí le va. Esa es la primera mano negra que tenemos. Aquí debieron dejarlo así. Como dice la versión Dios habla hoy. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen.
que yo les transmití. Pablo, ¿tú les dejaste tradiciones? Sí, porque la palabra que está ahí, ahorita les voy a probar cuál es. ¿Ok? Entonces, para mí, esta fue la sorpresa. De manera que los apóstoles dejaron tradiciones. Y no solo eso, sino que la gente que las retenía, tal como se las entregaron, eran dignas de alabanza. Como la gente de Corinto dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las tradiciones tal como yo se las enseñé. Lo invito a que verifique este mismo versículo en otras versiones y son más las que lo tradujeron como tradición que lo tradujeron como instrucción. Por lo menos 50 versiones tengo de la Biblia que dice tradición. Por lo menos 50 y se lo puedo probar. Segundo lugar, vamos a ver que tenemos la corona de Jerusalén, dice, les alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. ¿Ok? Entonces, ese es el aspecto bueno de las tradiciones. Sí las hay. Los apóstoles las dejaron. Ya voy a mencionar algo más tarde. La palabra que aparece como instrucción, aquí la tenemos, esta es la versión interlineal griego-español. Dice os, y cada palabra tiene un número. Alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. ¿Cuál es la palabra instrucciones? La palabra griega 3862 y dice, la palabra griega es paradosis, transmisión de un precepto específicamente de la ley judía tradicional. Es una enseñanza, es una instrucción, es una doctrina, es una tradición. Entonces, pregunto, ¿Pablo enseñó tradiciones? ¿Y Yeshua nos enseñó tradiciones? No me diga que no, por favor. No me vaya a decir que no, se lo voy a probar. Nuevamente, en las Sagradas Escrituras, encontramos que Pablo, otra vez, Shaul, nos habla a que se perseverara en las tradiciones, a que continúes, a que las preserves, a que las sigas practicando. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y esta carta dijo que se leyera a todos los hermanos. Estas cartas de Tesalonicenses. Dijo que se lean en todas las congregaciones. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La Reina y Valera 1900 lo dice así. Hermanos, estad firmes y retened la versión 1960 en la que vimos. La Corona de Jerusalén dice, estén firmes y retengan las tradiciones como las han aprendido, sea por palabra o por carta. Ok, tenemos esta versión también, que nos dice lo mismo. Dice que conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Tenemos otra vez la traducción interlineal griego-español. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Es la palabra griega 3862. ¿Qué significa? ¿Ok? Tradición. Entonces, como podemos ver, en realidad, aún los apóstoles se tomaron la molestia de mandar tradiciones por carta o por palabra. Y resulta importante recalcar que la invitación es que estemos firmes, manténganse firmes y conserven las tradiciones que se les han enseñado. Y esto, mi hermano, es algo que está escrito y deberíamos de tomarlo en cuenta. Yo no lo inventé, le estoy probando lo que está escrito. Eso es lo que tenemos por Sagrada Escritura y deberíamos de tomarlo en cuenta. Tercer lugar, en la misma carta, Shaul dice lo siguiente, nos ordena, más bien, es un mandamiento. Pero ¿qué es eso? Te ordeno. Les ordenamos. ¿Qué es? ¿Si quieres? ¿O es una ordenanza? ¿Por qué nunca le hacemos caso entonces a esto? A ver. Les ordenamos. Hermanos, ¿en quién? En el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. En ese nombre te ordeno, les ordenamos que se aparten de todo hermano que ande. Esto lo queremos practicar siempre. No. Ese pagano anda mal, no me quiero juntar con él. Pero la parte que sigue, no. Que anda desordenadamente y no según
la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí la palabra enseñanza es paradidosis. ¿Cómo debería de decir? Que se aparten, te ordeno que te apartes de todo hermano que ande desordenadamente y no según. ¿Qué es andar desordenadamente? De acuerdo a lo que se escribió. No andar, no practicar. Sí, ya lo dijiste, no practicar las tradiciones. ¡Wow! Aquí empieza lo interesante. Ya que el desorden al que se refiere el discípulo a las naciones, el discípulo a México aún, ¿verdad? A los gentiles, de origen gentil, nos dice y nos damos cuenta que estudiando la palabra paradidosis, que es, aquí la tradujeron como enseñanza, le repito, cada vez que los discípulos la enseñaron, la cambiaron. Pero nada más la dijeron el pueblo de Judá y la dejaron como tal. La palabra paradidosis, que ande desordenadamente y no según la tradición que han recibido de los discípulos. Nos debe de quedar algo claro e importante. El desorden al cual está hablando el apóstol es ir en contra de las tradiciones. Ahora, ¿de toda tradición judía? No. Aquí está el problema. Las tradiciones no son malas en sí mismas, ya que aún los apóstoles dejaron tradiciones, alabaron a los discípulos que las retenían y mandaron que se siguieran conservando esas tradiciones. Que nos apartemos de todo hermano que no ande de acuerdo a las tradiciones. Entonces, el estudio de paradidosis me dejó estas reflexiones. Amados hermanos, en primer lugar, las tradiciones no son malas en sí, sino que su estatus de bueno o malo lo determina si quebranta o no quebranta la palabra del Eterno. Si no la quebranta, no es malo. No hay problema. Si no invalida la palabra del Eterno, la tradición no es mala. Cuando ponemos en primer lugar la tradición antes que el mandamiento, ¿es malo? Sí, aunque la tradición sea buena. ¿Ok? Aunque la tradición sea buena, estamos invalidando la palabra del Eterno. En segundo lugar, reconocí que los apóstoles dejaron tradiciones. Tercer lugar, me pareció raro que las 13 veces que se traduce paradosis, solo 3 se usaran otra palabra: instrucción, doctrina y enseñanza. Aquí fue lo que solamente cuando dice un discípulo del Mesías. Los demás lo dejaron como tal. Entonces pregunto, ¿por qué tenemos tal concepto de las tradiciones? ¿Por qué pensamos que las tradiciones son malas? Ha sido por lo que nos han enseñado durante muchos años, desde que nacimos, desde nos llevaron primero, amados hermanos, ya que cuando empezó la reforma se habló de que solamente la escritura se iba a llevar a cabo, no nada de otra cosa. Pero ¿qué pasó? Se empezó a llenar este grupo que quería solamente la escritura con Martín Lutero, empezó a llenarse de tradiciones y a considerar que estaban bien. Nos las transmitieron, las practicamos y pensábamos que estaban bien. El problema es que nos vacunaron en contra de la tradición. Cuando te vacunan para que no te dé la gripe, ¿qué te ponen, doctora? El virus de la gripe. Entonces nos vacunaron con tradición y nos dijeron que la tradición era mala. Y estábamos bien vacunados con tradiciones y pensando que las tradiciones son malas. Pero teníamos tradiciones, practicábamos tradiciones. Entonces, en honor a la verdad, resulta imposible hacerse ciego a lo que está escrito. Y ya les mostré las 3 partes de las tradiciones: lo bueno, lo imparcial y lo negativo. Entonces, este estudio me permitió identificar la cantidad innumerable de tradiciones que tiene el pueblo que cree en el Mesías y que dice no tenerlas. ¿Cómo cuáles? Dice aquí, y lo dejé tal como está, nomás no vaya a la página, pero lo dejé tal como está. El domingo celebramos que Jesús resucitó. Los domingos vamos, Él te espera. Así lo dejé como tal. Ahora, usted inmediatamente identifica quién está detrás de esta página, de esta publicidad. ¿Qué iglesia está? El Imperio de Roma, ¿correcto?
Ahora, se supone que los evangélicos, los protestantes, no tienen esa doctrina, ¿verdad que no? Porque eso es tradición. No la tienen. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántos hermanos creyentes en Cristo, por así decirlo, están reunidos ahorita en el día de Shabbat? ¿Por qué no? ¿Le han hecho más caso que al? Y eso es peligroso. Se le ha hecho más caso a la tradición que al mandamiento del Eterno. Y quiero decirle, el reunirnos en Shabbat es mandamiento de Adonai. Reunirnos en domingo es tradición de la iglesia. Entonces, y aquí está lo importante. La gran mayoría de creyentes, de 1000 creyentes en el Mesías, 990 siguen la tradición. Bueno, otra tradición es que en las reuniones dominicales se comienza, y también las sabatinas, con una oración, una lectura, alabanza, predicación, y no falta la ofrenda. Esto es un culto tradicional. ¿Tradicional qué? Porque viene de la tradición. Cuando nosotros estamos analizando las cosas y vemos que todo eso es tradición, amados hermanos, a veces lo queremos seguir. Cuando me preguntan, ¿y qué hago? ¿Cómo hago en el servicio? Pregúntale al Eterno. ¿Por qué tienes que seguir una tradición a fuerzas de primero esto, luego lo otro, luego aquí, luego allá? ¿Por qué forzosamente un estilo? Si todo eso es tradición. Entonces, amados hermanos, otra tradición que gracias al Eterno no es en todas las congregaciones, es esto es lo que leemos primero, una palabra, ¿verdad? Una tradición más es, aquí tengo algo, miren, y voy a hacerles una pregunta. Híjoles, no puse la que yo quería. Ok, ¿qué es esto? Aquí está. Posadas. ¿Alguien sabe de qué son las famosas posadas? Todo eso es tradición. Las piñatas, tradición. Los villancicos, esos cánticos de por el camino que lleva a Belén y los peces en el río que nadan, pues ni modo que no naden, ¿verdad? Ok, las pastorelas, estos simulacros, el nacimiento. A ver, pregunta, ¿cómo se llamaba? ¿Qué tipo de árbol es el árbol donde nació Jesús? A ver, ¿qué tipo de árbol es? Bueno, ¿no ponían árbol ustedes? ¿No ponían? Ok, ¿y en qué árbol nació Jesús? ¿Y Jesús nació en un pino? ¿Por qué entonces ponemos un árbol si el Mesías nunca nació debajo de un árbol? ¿Por qué la gente pone un árbol si el Mesías nunca nació debajo de un árbol? Luego, los Reyes Magos. ¿Cuántos años tenía el Mesías cuando llegaron los famosos magos de Oriente, los sabios de Oriente? Eso es en el pesebre, ahí cuando lo ponen el simulacro. Cuando Herodes mandó matar a todos los niños de Belén de Judea, ¿era de 3 años para abajo o de 2 años? De 3 años. Por lo menos tenía 2. Póngale que por lo menos tenía 2 años. Los famosos sabios de Oriente nunca lo encontraron en el pesebre todavía. ¿Usted cree que se hacían 2 días caminando desde Babilonia hasta Israel, cargando todo lo que llevaban? ¿Usted cree que se hacían 2 días, una semana? ¿40 días? No, amados hermanos, eso les tomó bastante tiempo con los problemas del camino, tenían que descansar. No había autopistas, no había carreteras, no había automóviles, no había aviones, no había helicóptero. Tardaron bastante tiempo en llegar. Ahora, no años, por supuesto, pero quiero decirles que no lo encontraron en el pesebre. Por eso cuando Herodes indaga, ¿sabe qué edad tiene más o menos? Pues para no fallarle, mátenme todos los que tengan de esa edad para abajo, para no fallarle. Entonces nunca lo encontraron en el pesebre. ¿Por qué ponen a los reyes en el pesebre? Gracias al Eterno, en una iglesia los pusieron en la entrada de la iglesia y el pesebre más para allá adentro, ¿verdad? ¿Para qué? Pues por lo menos iban a tardar en llegar esos.
por lo menos. Y es mi culpa, yo también, pues ahí metí mi mano, me encontré a alguien en la tienda, por allá en la tienda no digo cuál tienda, una tienda que venden materiales. ¿Qué andas haciendo, hermano? Ando aquí comprando material para hacer un pesebre. Le digo, no, hazlo grande, le digo, que se vea desde la entrada. No, dice que lo pusieron hasta la cruz, dice hasta arriba. Dice, no hombre, estos querían hacer un edificio de 10 pisos. Y yo le dije, pero jugando, yo no creí que lo iba a hacer, hermano. Ahí tienen a ese pobre hombre haciendo todo eso. Segundo lugar, otra cosa que es tradición. La escuela dominical. ¿En qué parte de la palabra de Dios está? ¿Aló? ¿Y quién de ustedes se quejó por la escuela dominical? ¿No que no teníamos tradiciones? ¿No que no llevábamos a cabo tradiciones? Si solo investigáramos un poco más, nos daríamos cuenta de cuántas tradiciones hay en el que se llama pueblo del Eterno. Lamentablemente, en otros casos, las tradiciones nos han separado completamente de la palabra y del Mesías. Y no nos hemos dado cuenta. Tristemente eso sucede. Entonces, yo tenía la falsa idea de que donde yo estaba no había tradiciones. Pero sin embargo, me quiero decir, tenía muchas más de las que yo pensaba. Hasta el día del pastor tenía. Y además, nunca hicieron el día del evangelista, yo era evangelista. Nunca lo hicieron. ¡Qué gachos! Pero tenían día del pastor, tenían día de la pastora, día del bombero, hasta del perro tenían, menos del mío. Pero ¿qué sucede con Israel? A diferencia de las demás naciones, nos guste o no, la tradición ha derivado de un mandamiento. Por ejemplo, el tomar una copa de vino que enseñó el Mesías. ¿De dónde viene? Del mandamiento de celebrar Pesaj. El partir el pan. No lo encontramos. A ver, encuéntrenme ustedes las ordenanzas que hizo el Mesías, que nos dejó por escrito y que nos dejó transmitidas. Encuéntrenmelas en las escrituras, en el Tanaj. No las vamos a encontrar. Entonces, el Mesías nos dejó tradiciones, ¿sí o no? A ver, pero digámoslo todos. ¿El Mesías nos dejó tradiciones, sí o no? Sí. Y pensábamos que no. Ahora la tradición se ha ido mucho más lejos. Un vasitito así chiquitito que apenas lo ves. Si de por sí no veo tan chiquito que apenas lo ves, imagínate ahora para agarrarlo con los dedotes de mi hermano. Y una galletita. Eso se ha vuelto. ¿Cuándo parten la galleta? Pues nunca, porque ya están chiquititas que no puedes ni partirla. Y eso es lo que practicábamos. Eso es lo que teníamos. Entonces, ahora vamos a ver, ¿tenemos tradiciones? ¿Practicamos tradiciones? Sí. Por ejemplo, en Shabbat se acostumbra a tener 2 jalot, o sea, que es un pan que se llama jalá, pero son 2, plurales jalot. Ok, es un pan trenzado. ¿Por qué son 2? Porque simboliza la doble provisión que dio el Eterno a su pueblo durante caminar en el desierto, desde el día Yom Shishi, día sexto, y día de Shabbat, doble porción. Y nos enseña también acerca de los 2 pueblos en los cuales se dividió el pueblo hebreo, casa de Efraín, casa de Judá. Bendito el nombre del Eterno. ¿Es malo entonces tener jalá? No, porque nos recuerda la provisión de Adonai. Bendito su nombre. ¿Ok? El problema es cuando ya no podemos celebrar el Shabbat, porque no hay jalá. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, Yeshua nos dejó tradiciones. Nos dijo, ¿verdad? Y miren, por eso se sentaban, así se celebraba Pesaj, sentados en el suelo. Las mesas estaban pequeñas, no como las que ahora tenemos. Queda medio metro todavía volando los pies. Te recuestas y vas para abajo, no te levantas. Ahí por eso se recostaban el uno con el otro. No crea que porque era homosexual, Juan, o lo que sea, no empiecen a inventar cosas locas. Entonces, Él nos dejó esos preceptos, esas instrucciones, esas tradiciones, y las seguimos haciendo hasta el día de hoy. Entonces, amados hermanos, el hecho de que Él haya partido el pan, no se encuentra en la Escritura. Tienen que partir el pan. Él lo partió. Él tomó las copas de vino. Él lo dio a sus discípulos. Amados hermanos, entonces, el problema es cuando la tradición se vuelve más importante que el mandamiento de Adonai. Ese es el único problema. Entonces, con todo esto, ya vimos
que las tradiciones, para que se preserven, se tienen que ir transmitiendo, se tienen que ir practicando. Entonces me llama la atención que en toda competencia internacional se muestren las tradiciones de cada país. En las Olimpiadas, México manda a su gente vestida con sombreros de mexicano. ¿Ok? Cada país manda algo de su folclore. ¿Para qué? Para que lo identifiquen. Yo no vi el certamen de la Miss Mundo, Miss Señorita, no sé qué era, este último que pasó. No lo veo. Pero nomás me llegó la noticia que una mujer se cayó porque el vestido era tan pesado, por ir presentando lo que era de Puerto Rico, me parece, no se podía levantar. Un traje tan pesado que le hicieron. Qué bueno que no lo vio. Yo tampoco lo vi. Bueno, entonces, ahora, todas las mujeres pasan con un traje típico de su país. Yo no sé de dónde sacaron la de que van desnudas, ¿verdad? No sé en qué país andan así, pero no sé de dónde salió, pero bueno. Las tradiciones de nuestro pueblo Israel, amados hermanos, son diferentes a los del mundo. ¿Alguien sabe quiénes son estos? ¿O cómo se les dice a este grupo de personas? No son los aztecas, son los voladores ¿de qué? Han ido a donde usted y yo no hemos ido, esos bárbaros. A Europa, Rusia, Israel, China. Allá han ido esos bárbaros. Así como los ve todos indios y lo que sea, han andado en todo el mundo. Entonces, amados hermanos, las tradiciones de nuestro pueblo Israel nos identifican con el mundo. A ver, ¿quién que vea un grupo de personas así va a pensar, oye, estos serán vikingos, serán han de ser mexicanos, ¿no? ¿Qué piensa inmediatamente cuando usted mira a un grupo de personas así? ¿Y qué están celebrando? Inmediatamente lo sabemos. Entonces las tradiciones, practicarlas nos identifican con lo que somos y con quién somos. Bendito el Padre Eterno. Que el Padre Eterno te llene de la luz, del conocimiento del Mesías, de la Torá y las tradiciones que no nos apartan de Adonai, practiquémoslas. Que no invalidan el mandamiento, vamos a llevarlas a la práctica. Bendito el nombre todopoderoso de Adonai, nuestro Elohim. Padre Eterno, te doy gracias porque a través de este estudio, no es un estudio para caer de rodillas, pero sí bien enriquecedor. Me has abierto mis ojos de una manera como no habían sido abiertos mucho antes. Mucho tiempo atrás, que caminé por la senda de la tradición y creía que estaba libre de ella. Padre Eterno, hoy te suplico, ayúdanos a transmitir estas tradiciones a nuestros hijos, a nuestro pueblo, que no se pierdan, pero no permitas que las tradiciones se vuelvan más importantes que el mandamiento de Adonai para nuestra vida. Que podamos llevar a cabo y a la práctica tu palabra antes que cualquier tradición. Pero también la tradición que nos identifica como tu pueblo, como tus hijos, como tu remanente, un remanente escogido en esta parte del mundo. Gracias, Padre Eterno. Líbranos de los prejuicios que tenemos, de las dificultades que tenemos con los que practican las tradiciones. Pero no permitas que los odiemos, no permitas que los humillemos, que los despreciemos por lo que practican, pero tampoco no permitas que seamos arrastrados por pura tradición y que nos olvidemos del Mesías y de la Torá. Gracias en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Bendito el Padre Eterno.